Buenas, somos estudiantes del grupo número 5 y vamos a presentar el seminario 4A llamado La translocación de GLUT4 estimulada por insulina está mediada por una vía de señalización intracelular divergente. Este artículo fue publicado por primera vez en The Journal of Biological Chemistry en 1995, Universidad de California. Mi nombre es Francisco Antúnez y vamos a comenzar presentando un breve marco teórico, comenzando con definir qué es la insulina y su función. Bueno, la insulina es una hormona polipeptídica que está formada por 51 aminoácidos que en su forma activa se encuentra como monómero. La insulina es producida por las células betas del páncreas que están representadas a la izquierda superiormente. Esta unidad es la unidad funcional endocrina del páncreas conocida como islote de Langerhans, donde las células beta, señalizadas con un color verde agua, son las que producen la insulina y la secretan hacia el torrente sanguíneo. Bien, la insulina se encarga de la regulación de los niveles de glucosa en sangre que se dan luego de una ingesta rica en carbohidratos. ¿Cómo lo hace? Bueno, suprimiendo la producción de glucosa hepática y estimulando la entrada de glucosa a las células o tejidos objetivos. Buenas, mi nombre es Micaela Mondarain y ahora procederemos a hablar sobre la deficiencia de la insulina. Existen una serie de estados de enfermedades humanas, como por ejemplo la diabetes mellitus no dependiente de insulina, la obesidad y el síndrome de ovario poliquístico, que están asociadas con la resistencia a la insulina. Por lo tanto, presentan una disminución en el transporte de glucosa estimulado por esta hormona. Entonces, las causas de resistencia a la insulina en estos estados fisiopatológicos probablemente impliquen defectos en la vía de señalización metabólica, por los cuales la insulina provoca un aumento de la absorción de glucosa celular. Con respecto al transportador GLUT4, es un transportador de glucosa mediado por insulina, que se encuentra en diferentes células del organismo. Se encuentra normalmente en vesículas intracelulares, pero es traslocado hacia la membrana celular mediante el estímulo de la insulina. La vía que desencadena esta translocación será el principal foco de estudio de este artículo. Bien, mi nombre es Julieta Núñez y voy a hacer referencia a los receptores de insulina. El receptor de insulina es un receptor complejo con dos cadenas alfa extracelulares y dos cadenas beta con un dominio transmembrana y un dominio intracelular. Las dos cadenas alfa se conectan entre sí por puentes disulfuro y a la vez las cadenas alfa se conectan con las beta mediante puentes del mismo tipo. La insulina se une a su receptor uniéndose a las cadenas alfa extracelulares, lo que produce un cambio conformacional que se traduce a las cadenas beta. Y a nivel de los dominios intracelulares se producen fenómenos de autofosforilación de los residuos de tirosina del mismo receptor. El receptor de insulina fosforilado a continuación fosforila residuos de tirosina de sustratos de respuesta a la insulina IRS-1,4, actuando como receptor propiamente dicho a nivel de su cara extracelular y como efector a nivel de su cara intracelular, generando señales de fosforilación. El IRS fosforilado se une a los dominios de homología SH2 de diversas proteínas que participan de modo directo en la mediación de diferentes efectos de la insulina. Existen 4 tipos de IRS. Probablemente el IRS2 se encarga de la activación de la PI3 quinasa, mientras que el IRS1 es el probable activador de la GRB2. Hola, mi nombre es Agustín Bauzán y una vez comprendida la actividad del receptor de insulina, pasaremos a describir brevemente las vías de acción de esta hormona. Para comenzar, podemos decir que las dos vías más estudiadas son la vía mitogénica y la vía metabólica. La vía mitogénica comienza con la activación del GRB2, aquí representado, que a su vez activa una GTPasa pequeña, la P21-RAS. Esto conlleva a una cascada de proteína quinasa que activa a la RAF1, a la MEK y a la MAP quinasa, todas importantes reguladoras de la proliferación y diferenciación celular. La vía metabólica, por otra parte, comienza con la activación de la PI3 quinasa, quien a su vez fosforila a un lípido de membrana, formando fosfatidil-inositol 3-fosfato. Este actúa como un segundo mensajero, activando la PDK1, que no está aquí representada, pero que propaga la señal a través de diferentes quinasas, como lo son la PKB, la CEGK y la APKC. Esto culmina con translocación de diferentes proteínas, como son la GLUT4, como veremos más adelante, las variaciones en actividad enzimática y en la transcripción génica.
Mi nombre es Santiago Barbosa y procederé a explicar las técnicas utilizadas durante este experimento. Los investigadores utilizaron dos cepas de células, los fibroblastos RAT1, que son unos fibroblastos provenientes de rata, que tienen una característica de sobreexpresión de los receptores sensibles a insulina normal, y también utilizaron los adipocitos 3T3L1. También se utilizó una técnica de microinyección, que consiste en utilizar microagujas para inyectar en células in vivo distintas sustancias. Se pueden inyectar a nivel de citoplasma celular o a nivel del núcleo. Ahora explicaremos los resultados experimentales. En el experimento número 1, el objetivo fue la visualización de la translocación del transportador GLUT4 en respuesta a la insulina. Los adipocitos 3T3L1 diferenciados fueron microinyectados con anticuerpos anti-GLUT4 seguido de un segundo anticuerpo conjugado con inmunofluoresceína, que se unirá al primero. De esta manera se posibilita mediante microscopía de inmunofluoresceína la observación de la presencia o ausencia de GLUT4 en la membrana celular. Posteriormente, los adipocitos 3T3L1 se trataron sin, en la figura con la letra A, o con, en la figura con la letra B, 10 nanogramos por mililitro de insulina durante 20 minutos. Acá se ve lo que se habló en la diapositiva anterior. Tenemos en la figura con la letra A adipocitos tratados sin insulina, en la figura con la letra B adipocitos tratados con insulina, en la figura con la letra C vemos el curso temporal de la translocación de GLUT4 y finalmente en la figura D se ve la curva dosis-respuesta. En la figura marcada con la letra A podemos visualizar que la proteína GLUT4 se relega casi exclusivamente al compartimento intracelular, con una tinción difusa, puntiforme y perinuclear discreta. Por otro lado, luego que estimulamos a la célula con insulina, podemos ver una marcada diferencia en los patrones de tinción que se vuelven uniformemente distribuidos en la superficie de la célula. Y esto se visualiza como un anillo alrededor de la misma. También está acompañado con una disminución de la presencia de GLUT4 intracelular. Eso es un indicativo de la translocación de esta proteína del compartimento intracelular hacia la membrana. Utilizando esta técnica, además de posibilitar la observación de la translocación, también permite calcular el curso temporal y la relación dosis-respuesta entre el aporte de insulina y la translocación. En el ejemplo marcado con la letra C, donde podemos visualizar el curso temporal de la translocación del GLUT4, se ve que en el estado basal menos del 10% de las células muestran GLUT4 en su superficie. Sin embargo, luego de la estimulación con 10 nanogramos por mililitro de insulina durante 20 minutos, vemos que entre el 50 y el 60% de las células son positivas para este fenómeno. En el ejemplo con la letra D, que es la curva dosis-respuesta, podemos observar que los adipocitos 3T3L1 diferenciados se estimularon con concentraciones diferentes de insulina durante 20 minutos, calculando el porcentaje de GLUT4 en la membrana para cada concentración. Por lo tanto, podemos concluir que en dicho experimento se visualizó la translocación de la proteína GLUT4 del compartimento intracelular a la membrana como se vio en las figuras A y B. Por otro lado, el porcentaje de células positivas para la translocación de GLUT4 se calculó contando al menos 100 células en cada punto. Estas curvas son típicas del transporte de glucosa estimulado por insulina, lo cual indica que este abordaje visual de la translocación de GLUT4 es una representación fiable del proceso fisiológico estimulado por insulina. Mediante el experimento 2, procederemos a observar los efectos de la microinyección de diversos reactivos relacionados con P21-Ras en la translocación de GLUT4. Debido a las diferentes rutas metabólicas que desencadena la unión de la insulina a su receptor, es difícil determinar cuál es la que ocasiona la translocación de GLUT4. Es posible detectar la importancia de una ruta en específico mediante la microinyección de agentes reactivos que alternan a la misma y luego la observación de la presencia o ausencia de la translocación de GLUT4. El procedimiento consistió en microinyectar a los adipocitos 3T3L1 con inmunoglobulina G de oveja para el control, N17-Ras, anticuerpo anti-P21-Ras, T24-Ras o anticuerpo anti-SHC, dejándolos reposar 1 hora.
Posteriormente fueron estudiadas en ausencia de las barras claras o en presencia, en el caso de las barras rayadas, de 10 nanogramos por mililitro de insulina durante 20 minutos. En el eje de las abscisas se menciona el reactivo utilizado y en el eje de las ordenadas el porcentaje positivo para GLUT4 en membrana. La N17-RAS, anticuerpo anti-P21-RAS y anticuerpo anti-SHC disminuyen en mayor o menor medida la actividad de la GTPasa pequeña P21-RAS, clave en la vía mitogénica de la insulina. Por otro lado, el T24-RAS oncogénico es una proteína constitutiva que estimula dicha vía, mientras que la inmunoglobulina G de oveja se usa a modo de control. Mediante la misma técnica que el experimento 1, se determinó el porcentaje de células positivas para la translocación de GLUT4 analizando al menos 100 células en cada caso. También se muestra el margen de error en las barras. Como se puede apreciar, ninguno de los reactivos utilizados parece tener un efecto significativo en la translocación de GLUT4, ya sea estimulando o inhibiendo la ruta del P21-RAS, lo cual indicaría que esta vía metabólica no tiene mayor implicancia en dicho fenómeno. Cabe destacar que se realizó una curva dosis-respuesta para el caso del N17-RAS que resultó idéntica a la de las células no microinyectadas con este reactivo. En contraste con todo lo mencionado, los investigadores descubrieron que los reactivos N17-RAS, anticuerpo anti-P21-RAS y anticuerpo anti-CHC tenían algo en común. Prevenían la síntesis de ADN estimulada por insulina cuando eran inyectados en los fibroblastos RAT1, que sobreexpresan una gran cantidad de receptores de insulina. En suma a todo esto, se calculó el porcentaje de células positivas para la bromodesoxiuridina, que es un nucleótido análogo a la timida, en la presencia de insulina. El porcentaje resultante fue: las células de control presentaron un 73%, las que tenían RAS N17 un 22%, las que tenían el anticuerpo anti-P21 un 21% y las que tenían un anticuerpo anti-CHC un 28%. Todos estos resultados, en suma con los anteriores, revelan la importancia del P21-RAS en la ruta mitogénica, pero su irrelevancia en la ruta metabólica. Procederé a explicar el experimento 3. El experimento 3 consistió en la microinyección de proteína T24-RAS oncogénica. Los investigadores conocían que la T24-RAS oncogénica tenía un efecto estimulante en los efectos RAS posteriores a la proteína P21-GTP. Dicho experimento busca evaluar las acciones de la proteína T24-RAS sobre la expresión de genes de la proteína CFOS y sobre la translocación de la GLUT4 hacia la membrana celular. Para este experimento, los investigadores microinyectaron en adipocitos T3L1 hemoglobina G de oveja a modo de control, que si ustedes miran la pantalla a su izquierda van a observar las imágenes A, B, C y D, que corresponden a las imágenes de células inyectadas con hemoglobina en forma de control, y también inyectaron T24-RAS y inmunoglobulina en otras células que están representadas en la imagen E, F, G y H. Sin embargo, estas imágenes tienen distintas distinciones. Por ejemplo, en AIE se aplica la contraste de fase, que consiste en una técnica que permite ver al tejido y células vivas, in vivo, sin la necesidad de utilizar una tinción. En B y F se aplica una tinción para inmunoglobulina G, de forma que se pueden observar que las células que quedaron inyectadas fueron las marcadas, ¿no? Están marcadas con flecha, significa que las células que fueron inyectadas son las que están en color celeste claro, no se notan muy bien las flechas, pero están ahí, son el celeste claro y un poquito más claro. Después tenemos C y G, que tienen anticuerpos para la proteína CFOS y son marcadas de color rojo. Y en D y H tenemos una distinción que marca por anticuerpo la proteína GLUT4. Como resultado de esta maniobra se reveló que el 70% de las células inyectadas con T24-RAS dieron positivo para la tinción de CFOS en el núcleo de la célula, mientras ninguna de las células de control presentó dicho patrón. En suma, con lo anteriormente dicho, los investigadores descubrieron que la inyección reiterada de T24-RAS estimuló la síntesis de ADN en los fibroblastos RAT1 en la misma medida que si hubieran sido expuestos a la insulina. De igual manera, se calculó el porcentaje de células positivas para la bromodesoxiuridina, en este caso en ausencia de insulina.
Las células control presentaron un 19%, mientras que las células con T24RAS hasta un 72%. Todos estos hallazgos señalan que la vía por la cual se conduce la expresión de las CFOs y posteriormente a la expresión génica son activadas por la T24RAS, pero la estimulación de esta vía no afecta a la translocación del GLUT4. Todos estos hallazgos recabados hasta ahora reafirman que la P21RAS no es necesaria ni suficiente para la translocación del GLUT4 y que los mecanismos que activan dicho fenómeno difieren de la vía mitogénica. Ahora voy a hablar del experimento 4. El experimento 4 tiene como objetivo determinar que la microinyección de la proteína de fusión GST-P85-SH2 o del anticuerpo antifosfotirosina va a provocar la inhibición de la translocación de GLUT4 desde el medio intracelular hacia la superficie celular. Partiendo de la evidencia que sugiere que la PI3 quinasa puede ser un intermediario molecular que facilita la translocación de GLUT4 mediado por insulina, vamos a proceder a realizar diversos agregados de sustancias para corroborar este dato. Entonces, para valorar esta teoría se propone el uso de GST, que es una proteína que se unirá al residuo N-terminal del dominio SH2 de la subunidad P85 de la PI3 quinasa, impidiendo que la misma pueda unirse a IRS2 y activarse. De igual manera, se propone otra forma de evaluar la relevancia de esta ruta al aplicar anticuerpo antifosfotirosina, que detendría tanto la autofosforilación del receptor de insulina en su residuo de tirosina como la fosforilación del residuo de tirosina de la IRS. Entonces, en este experimento se microinyectan los T3L1 adipocitos con inmunoglobulina de oveja a modo de control y también con inmunoglobulina de oveja sumado a la GST-P85-SH2 o también el anticuerpo antifosfotirosina conocido como PI20. Luego de una hora las células se estimulan. Sin insulina, que son las barras abiertas, y en presencia de insulina, que son las barras sombreadas. Se van a obtener gráficos en donde en el eje de las X se ven demostrados las diferentes sustancias agregadas y en el eje de la Y el porcentaje positivo de GLUT4 traslocado hacia la superficie de la membrana. En ambos casos el agregado de sustancia demostró disminución de la translocación de GLUT4 significativa, llegando a ser hasta el 75% en el agregado de GST. Por lo que podemos demostrar que para la translocación de GLUT4 son necesarios tanto la fosforilación de residuos tirosina como la actividad de la PI3 quinasa. Ahora vamos a presentar las conclusiones obtenidas a partir de la actividad experimental. Bueno, la conclusión 1, que nuestros datos nos van a demostrar que la vía RAS, que es un componente crítico de la señalización mitogénica, o sea, de la vía de la expresión de genes, es innecesaria para la estimulación con insulina de la translocación de GLUT4. Como tal, esto proporciona evidencia clara de la divergencia de los dos eventos de señalización metabólica y mitogénica, viendo claramente que los eventos de la vía mitogénica no van a afectar la translocación de GLUT4 a la superficie celular. También encontramos que la PI3 quinasa es una molécula necesaria para la acople de la señal de fosforilación de tirosina generada por el receptor de insulina a la estimulación del transporte de glucosa hacia la membrana celular. Aunque el estudio no deja en claro el mecanismo por el cual la PI3 quinasa facilita la translocación de GLUT4, los resultados son consistentes con otros estudios que muestran que después de la estimulación con insulina, la PI3 puede localizarse en las vesículas intracelulares que contienen GLUT4, lo que es coherente con el papel de esta enzima en el tráfico de GLUT4 a la superficie celular. Y bueno, iremos terminando este seminario y agradecemos a todos los que estén visualizando este video. Saludos.